Yo ya he terminado de hacer mi trazo de esta ilustración usando solamente la herramienta de lápiz. Y si te fijas, se ve bastante bien. Recuerda, no tiene que ser perfecto y quizá al inicio te cueste trabajo, pero mientras más practiques y más veces lo hagas, mucho más rápido y mejor te quedará. Esta ilustración o estos trazos no han quedado tan bien porque tienen estos remates cuadrados que a mí no me gustan mucho. Lo que voy a hacer es cambiarlos y para eso es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es seleccionar uno, venir a mi panel de propiedades y donde dice trazo dar un clic sobre la palabra trazo o bien abrir la ventana de trazo. Ahí tendré todas las opciones de mis trazos. Selecciono el trazo que quiero modificar y aquí puedo cambiar varios valores: el grosor, los remates, los vértices o alinear el trazo. Además, generar una línea discontinua o generar puntos como si fueran flechas en este trazo o generar un perfil. Más adelante te explicaré qué son los perfiles. Vamos ahora a dejar este trazo con un remate redondeado para que se vea un poco mejor y más atractivo y no tan de computadora. Y a este de aquí abajo vamos a ponerle que el vértice donde se unen estas dos líneas no sea un pico, sino que esté redondeado. Tú puedes ir experimentando con estas opciones para que logres mejores resultados. Vamos a seleccionar todos los trazos y ponerle que todos tengan un remate redondeado y todos tengan un vértice también redondeado. Cerramos nuestra ventana de trazo y si te fijas, hemos terminado con esta ilustración usando solamente la herramienta de lápiz. Es muy básica, pero es una muy buena manera de empezar a dibujar. Vamos a agrupar todos estos trazos. Damos un clic derecho y ponemos agrupar. O simplemente presionamos la tecla Comando G. Ya que tenemos seleccionados todos y agrupados, vamos a moverlos y a conocer la siguiente herramienta, la herramienta pincel. Una herramienta muy útil y similar a la herramienta de lápiz que ya habíamos usado anteriormente. Si damos doble clic, nos muestra las opciones y son muy similares. La fidelidad para suavizar o tener mayor precisión, rellenar los nuevos trazos o mantenerlo seleccionado. Vamos a decirle que queremos que lo mantenga seleccionado y le ponemos OK. Esta herramienta, si tú la comienzas a usar, se verá muy similar a lo que ya habíamos usado, si tenemos aquí en el perfil básico, a lo que ya habíamos usado de la herramienta del lápiz. Déjame ver que esto está, no quiere dejarse, ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Funciona muy similar a la herramienta del lápiz. Pero tiene una gran ventaja, que podemos usar diferentes estilos de pinceles. Y para lograrlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuestra ventana y ponemos pinceles. Illustrator ya tiene muchos pinceles predefinidos que nos va a mostrar justamente en esta ventana, o si nosotros entramos a la galería o librería que se muestra justamente en un icono que está en la parte inferior izquierda. Nos va a mostrar los diferentes tipos de pinceles que tiene Illustrator para que nosotros podamos trabajar. Podemos ver aquí artísticos, algunos bordes, decorativos, flechas, paquetes de vectores, pinceles de cerdas y bueno, podemos agregar además nosotros algunos pinceles que bajemos de internet o que generemos nosotros mismos. Vamos a utilizar uno como este que dice lápiz de tiza carboncillo. Y nos da las opciones que tiene de ese tipo de pincel. Con esto vamos a lograr que las ilustraciones que nosotros hagamos usando nuestro pincel se vean más atractivas. Vamos a comenzar a dibujar. Si te fijas, al estar utilizando este tipo de pinceles, logramos tener una textura diferente. Se ve mucho más atractivo y no pareciera que lo hiciéramos en un programa vectorial. Vamos a cambiar el tamaño de nuestro trazo en la ventana o en el panel de propiedades para que sea un poco más delgado y se vea mejor. De esta manera podemos seguir trabajando con nuestro pincel y lograr un resultado muy diferente a lo que ya habíamos logrado usando la herramienta de lápiz.
Otra ventaja que tiene esta herramienta y que es muy útil es si tú cuentas con una tableta digitalizadora, ya que vamos a ver aquí cómo funciona el pincel más básico, pero con algunas adaptaciones. Los pinceles que nos muestra como si fueran un punto son pinceles que nos van a ayudar a generar un estilo diferente en lo que estemos haciendo. Vamos a dar un doble clic en el pincel redondo y nos va a abrir las opciones del pincel caligráfico. Nos da su nombre, en este caso dice redondo 3 puntos. Nos da el ángulo que tiene, si nosotros lo cambiamos, va a mover mucho la dirección hacia donde se dirige justamente esta elipse. La redondez, si queremos que sea más ovalada o más circular, y el tamaño. Y aquí viene el punto más importante. A un costado de cada uno de ellos, si te fijas, dice la palabra fijo. Esto lo que va a hacer es que va a mantener ese valor que nosotros hayamos puesto y no lo va a modificar. Pero si nosotros cambiamos a alguna de las siguientes opciones, se irá modificando. Por ejemplo, al azar, y va a cambiar un 93%. Aquí no se va a notar mucho porque no tiene una variación la forma. Sin embargo, si yo cambio la redondez, aquí a un lado, voy a subir un poco el valor del punto, te fijas que nos da una previsualización de cómo se iría moviendo el ángulo de nuestro pincel. Vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona solamente con eso. Si te fijas, aquí no se nota mucho la diferencia porque estamos haciendo una línea continua, pero lo que está haciendo Illustrator es que está cambiando el ángulo de ese círculo que nosotros hicimos. Vamos a entrar una vez más y vamos a cambiar todos los valores y a dejarlos como los teníamos por defecto. Ahí está. Ahora vamos a ir a uno de los puntos más importantes, el tamaño. Si te fijas, el tamaño también dice fijo, pero vamos a cambiar a una opción que nos da si tenemos nosotros instalada una tableta en nuestra computadora, y es la presión. Esto permitirá que según nosotros la fuerza que hagamos en la pluma generará un trazo más ancho o más delgado, dependiendo de la variación. En este punto nosotros tenemos 5 puntos, es el tamaño de nuestro pincel, y la variación será de 5 puntos. Eso quiere decir que pasará de 0 a 5. La variación se tiene que notar mucho en el trazo que nosotros hagamos. Vamos a hacer la prueba. Si yo casi no hago presión sobre el trazo, se fijan, es una línea muy delgada. Por el contrario, si yo presiono más, la línea será mucho más gruesa. Esto nos puede ayudar mucho a darle estilo a nuestras ilustraciones de una manera muy práctica y muy rápida. Podemos jugar con la variación de los puntos y con los tamaños de nuestros pinceles para que sea todavía mucho más atractivo. Una de las ventajas es que nosotros podemos ir cambiando ese trazo conforme vayamos haciendo nuestra línea. Vamos a empezar delgado, subimos y otra vez regresamos delgado. Nos ayuda a generar efectos muy buenos y sobre todo lograr que nuestros trazos y nuestra ilustración se vea muy orgánica y muy diferente a como se vería usando simplemente la herramienta de lápiz. Yo continuaré haciendo esto mientras tú también practica y sigue el ejercicio para que veas cómo te queda la misma ilustración que hiciste utilizando las dos técnicas, solamente la herramienta de lápiz y la herramienta del pincel.